Sabe que los minutos acá en el Zoom es valioso. Miren, ¿saben que si le digo ya la palabra, lo van a entender? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ven en la imagen? Ahí está. Un poquito rápido, por favor. En el chat creo que hay participación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Lima. Buenas tardes, Chimbote, Trujillo, Perú. Una torre inclinada. Exacto. Es la torre de Pisa. ¿Y cómo así se mantiene inclinada? ¿Ah? Miren esto, miren esto. ¿No te gustaría alquilar un dormitorio de ese hotel y amanecer y ver un panorama distinto de lo que habitualmente ves? Estos rompen con las leyes de equilibrio, rompen con las leyes de la mecánica. No. ¿Qué hacen? Que estos edificios, para no caerse, ¿qué los ayuda a mantenerse en esa posición? ¿Es brujería? ¿Es una ilusión óptica? ¿Qué es? Todo esto lo veremos en el capítulo de estática. Jóvenes, la estática es aquella rama de la física, es aquella sección de la mecánica que estudia a los cuerpos en un completo estado de equilibrio. Miren esas piedras, miren la botella en estado de equilibrio. El equilibrio pueden ser de tres tipos: estático, cinético, de traslación, cuando viaja con MRU, o cinético de rotación, cuando rota con velocidad angular constante. Acá presentamos una serie de situaciones también de estado de equilibrio. Esto es el equilibrio mecánico. Cuando un cuerpo está en equilibrio mecánico, un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando no experimenta aceleración, cuando no tiene aceleración. ¿Y qué condiciones cumple el cuerpo para que esté en equilibrio mecánico? Las condiciones que debe cumplir todo cuerpo para que esté en equilibrio mecánico son dos. La primera condición, que establece que la fuerza resultante es cero, y la segunda condición, que establece que el momento resultante sea cero. Las dos condiciones debe de cumplirlas en forma simultánea. ¿Eso qué significa? Que si yo veo mi escalera que está en equilibrio, mi escalera está cumpliendo las dos condiciones de equilibrio. Profe, ¿y qué aplico o cuál de los dos aplico para resolver el problema? Puedo aplicar cualquiera de las dos. Si las dos condiciones lo cumple satisfactoriamente, significa que puedo usar cualquiera de las dos.
Muchos alumnos saben esto. El problema es cómo se usa esto. Ahí está el detalle. Mucha gente puede saber que si un cuerpo está en equilibrio mecánico, cumple las dos condiciones. Pero ¿cómo lo usamos? Ese es el grave problema de los chicos que a veces no saben cómo usarlo. Vamos ahí. Por ejemplo, yo quiero aplicar fuerza resultante igual a 0. Fácil. Si yo quiero aplicar fuerza resultante igual a 0, selecciono, escúcheme bien, oído a la música, selecciono el cuerpo que voy a estudiar. Elijo a qué cuerpo voy a estudiar. Y una vez que selecciono el cuerpo que voy a estudiar, le hago el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, F1. Por ejemplo, F2. Por ejemplo, F3. Por ejemplo, F4. Sigue F5 y F6. Profe, ¿y de dónde salen esas fuerzas? Del diagrama de cuerpo libre que ya te enseñé la semana pasada. Toda fuerza es producto de una interacción. Por lo tanto, gracias a las interacciones que tiene el cuerpo con otros cuerpos, yo hago el deseo. Y para que esté en equilibrio, los que apuntan a la derecha deben ser iguales a los que apuntan hacia la izquierda. No será tan fácil eso, mira. Y los que apuntan hacia arriba serán iguales a los que apuntan hacia abajo. Eso es todo. La clave está, 1, en saber escoger el cuerpo que vas a estudiar. Y 2, en hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Porque nunca en un examen te van a venir esas fuerzas ya dibujaditas. No va a venir. Por eso te dije la semana pasada, ven preparado en diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿y qué pasaría si en el diagrama de cuerpo libre me sale una fuerza inclinada? Si por alguna razón en el diagrama de cuerpo libre te sale alguna fuerza inclinada, lo descompones usando triángulo notable. Y esa es otra de las razones que te he pedido, que vengas conociendo triángulo notable. Repito, si por alguna razón en tu diagrama de cuerpo libre te sale inclinadito la fuerza, gracias al triángulo notable vas a descomponer la fuerza y llegas a lo mismo. Profesor, profesores, y si habrían varias fuerzas inclinadas,
tendríamos que descomponer, pues, o en su defecto, aplicar otro criterio que se llama, mira, ahí está, me han salido 3 fuerzas inclinadas. Entonces, puedo descomponer 3 veces. Descompongo a F1, descompongo a F2, descompongo a F3 y los igualo. Pero jóvenes, más rápido sería construir un triángulo. Más rápido. Mira. Construyo un triángulo cerrado. ¿Qué, profe? ¿Así nomás? Así nomás. Construyes un triángulo cerrado. Profe, y después de construir el triángulo, ¿qué hago? Puedes aplicar ley de senos. Puedes aplicar ley de cosenos. O de repente bajar una altura y formar 2 triángulos. Ya ve tú qué aplicar. ¿Qué ley de la geometría aplicar? Eso es triángulo de fuerzas. Entonces, si tú decides aplicar fuerza resultante igual a 0, tienes 2 caminos, analíticamente o gráficamente. Tú decides, profesor, ¿y cómo yo sé que tengo que aplicar fuerzas o momentos? Eso es algo muy personal que tú decides en ese momento. Es tu corazón la que te va a decir qué aplicar, fuerzas o momentos. Yo te doy la herramienta, yo te doy la manera como tienes que hacer, pero tú eres la persona que va a decidir si vas a aplicar fuerzas o si vas a aplicar momentos. Yo a la mayoría de alumnos me digo, profe, ¿qué hago? Eso te nace. En ese instante que estás resolviendo el problema, eso te nace. Ahora, no quieres aplicar fuerzas. Quieres aplicar momentos. Fácil. Igualito. Tienes el problema, tienes la estructura y haces diagrama de cuerpo libre. Peso, tensión, otra tensión y la articulación. Esta cosita que están viendo acá, este elemento que están viendo acá, eso lo venden en las ferreterías. Se llama articulación. Y ahí hay una fuerza que se llama fuerza de articulación, reacción en la articulación, fuerza producida en la articulación, qué sé yo. ¿Y qué significa aplicar momentos? Vas a elegir un punto de giro, eliges el punto de giro y aplicas momentos. Momento del rojo, momento del violeta, T1, momento de T2 y el momento de la articulación que es 0. Eso lo comenté la semana pasada. ¿Por qué el momento
en la articulación es cero. El momento en la articulación es cero porque está aplicado en el punto de giro y no produce giro, no produce rotación, por eso que su momento es cero. Profesor, ¿la fuerza es cero? No. La fuerza existe. La fuerza está ahí, pero su momento es cero. Entonces, el momento de T1, el momento de T2, el momento de omega y el momento de R me tiene que dar cero. Hay 4 fuerzas, por lo tanto, hay 4 momentos. Y la suma de esos 4 momentos me va a dar cero. Entonces, todo empieza por el diagrama de cuerpo libre. Y a partir del diagrama de cuerpo libre, tú decides aplicar fuerzas o aplicar momentos. Una última recomendación. Si tú aplicas momentos o quieres aplicar momentos, elige un punto de giro para poder trazar los brazos o trazar las distancias, porque te enseñé 2 maneras de calcular el momento. Si el giro es horario, negativo, y si el giro es antihorario, positivo. Profe, ¿y con esos 2 sale problema? Ten la seguridad que a nivel preuniversitario, con esos 2 te salen los problemas de estática. Pero si tú quieres que algunos problemas te salgan un poquito más rápido, hay 2 axiomas que también es importante que lo conozcas. El axioma número 1 del equilibrio. Y quisiera que mires esto, pero con precisión. ¿Qué ves? Hablando. Escribiendo. Una pose del yoga. Interesantoso. Mejor te hago otra pregunta, creo. ¿Cuántas fuerzas actúan en la chica? ¿Cuántas fuerzas actúan en la mujer? 2, claro. Claro. Solamente 2. El peso y la normal. El peso y la normal. Y la reacción, me gustó eso. El peso y la reacción de la arena, esa es en la playa, esa es la playa. Y la reacción de la arena, que viene a ser la normal. Hay 2. Y el axioma número 1 dice, escúchame, si tú, al hacer el diagrama de cuerpo libre, observas que solo actúan 2 fuerzas, nada más que 2, solo 2, para que haya equilibrio,
las dos fuerzas deben de ser colineales. Deben de ser colineales de direcciones contrarias de módulos iguales. Eso es producto de la experiencia. Es producto que uno lo ve, ¿no? Yo cuelgo un objeto, el objeto oscila y luego se queda en la vertical. Luego se queda en la vertical. Entonces, si esa situación real lo podemos dibujar, miren, tengo una barra colgado del techo, punto A, punto B, ¿dónde estaría el peso? ¿Dónde estaría el peso? ¿En A? ¿En B? ¿En C? ¿En D? ¿En qué punto debería estar el peso para que haya equilibrio? En C. El peso debería estar en C. Y eso va a ocurrir muchas veces cuando tengamos problemas. El peso y la tensión son paralelas. La fuerza que se genera acá también tiene que ser paralelas. Si las dos primeras son paralelas, la tercera también tiene que ser paralela. Segundo axioma. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la chica? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la chica? 1. Uy, uy, uy. 2. Están en duda, no han practicado diagrama. Hay 3 fuerzas. La reacción en una mano, la reacción en la otra mano y el peso. No te olvides que toda fuerza es producto de la interacción del cuerpo que estás estudiando con otros cuerpos. Galindo no contó la mano, dice. Entonces, si un cuerpo está en equilibrio, sometido a 3 fuerzas no paralelas, las 3 fuerzas deben de ser concurrentes. Deben de ser concurrentes. Por ejemplo, esa situación. Tengo el peso. Va una fuerza. Tengo la tensión. Van 2 fuerzas. Pregunta, ¿qué fuerza me faltaría dibujar? A ver, por ahí va una respuesta. Normal no hay. Acá no hay normal. Acá no existe normal.
Articulación, muy bien. Les dije que este aparatito, les dije que ese mecanismo se llama articulación. Es parecido a una bisagra. Es muy parecido también lo que en la universidad se ve en ingeniería civil, un chumacero. Entonces, ahí falta una fuerza. Miren cómo, y con esa fuerza ya habrían tres. Con esa fuerza ya habrían tres. Uno, el peso. Dos, la tensión. Y con la fuerza que se genera en la articulación, ya serían tres ya. Y miren cómo podrías hacer. Prolongo. Prolongo. Y prolongo. Y todos se cortan en P. ¿Eso es casualidad? No. Eso es equilibrio, jóvenes. Eso es equilibrio. Que la tercera debe de pasar por el punto de concurrencia de las dos primeras. Siempre, siempre. Ni se te ocurra pensar solamente los sábados, ¿ah? Siempre. Mira, la prolongación del peso se corta con la prolongación de la tensión. Entonces, la fuerza que se produce en la articulación debe de pasar por el punto de concurrencia de las dos primeras. Y luego puedo armar un triángulo. Puedo armar un triángulo. Y una vez que armo el triángulo, en ese triángulo, puedo aplicar ley de senos, ley de cosenos. Profe, de repente el triángulo sale isósceles. ¡Qué bacán! Si sale isósceles, ¡excelente! Profe, ¿puede salir rectángulo? También puede salir rectángulo. ¿Puede salir equilátero? También. Todo eso ya va a depender de los datos que uno tenga en el problema. Pero es una buena alternativa de solución. Es una alternativa excelente para resolver problemas. Entonces, cuando los cuerpos están en equilibrio mecánico, yo debo de pensar en la primera condición de equilibrio o en la segunda condición de equilibrio, o de repente el axioma 1 o de repente el axioma 2. Pero básicamente debo seleccionar el cuerpo que voy a estudiar y hacerle un buen diagrama de cuerpo libre. Chicos, hemos acabado. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes para poder contestarles? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? A ver, empezamos en... acá hay una pregunta, creo. Galindo, una vez, como te dije, una vez construido el triángulo, tú ya le puedes meter todo lo que sabe de geometría. Profe, pero ahí, acá no, pues, porque no hay datos. Ahora vas a ver, tiene que haber datos, el peso, el ángulo, qué sé yo, pero por el momento, esa es la idea.
Lian, hable usted, Lian. Profesor, tengo una duda respecto a la articulación. Tengo entendido que usted lo dibujó de esa forma por la regla que dice, ¿no? Que si son tres fuerzas que no están en paralelas, tienen que ser coplanares. En un caso podría haber que sea de cuatro y en ese caso ya no se podría aplicar eso que usted dice de un mismo punto, entonces tendría que descomponerlas en verticales u horizontales. Algo así. Mira, mira. A ver, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A ver, voy a regresar para que quede en blanco. Ahí está, ahí puede ser. Te voy a poner un ejemplito. Supongamos que tengo una barra horizontal y acá, hay un hilo con un bloque colgado. Acá hay una pared y acá hay una articulación. Y el hilo que lo sujeta está ahí. Entonces, yo voy a hacer diagrama de cuerpo libre. Hago diagrama de cuerpo libre a la barra. Y comienzo. Peso de la barra. Acá, tensión de la barra. Tensión en el extremo. Lian, hasta el momento, ¿cuánto van ya? Van tres fuerzas, Y con la articulación, ¿cuánto sería? cuatro. Ya no se puede aplicar ese axioma ya. Exacto. Ya no se puede, ya no puedo. Estoy atado de manos, no puedo aplicar el axioma. ¿Qué hago? Lian, mi estimado Lian, vas a hacer así. AX y AY. Así. Eso quiere decir que en la barra hay 5 fuerzas. No, 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 no. Hay 4. 2 tensiones, el peso y la articulación. Lo que pasa que por comodidad, por didáctica, en la articulación se coloca a X e a Y, que vendrían a ser sus componentes. A ver, hazme la devolución, Liam, si quieres una réplica. De que en caso de que yo tenga, o sea, de que ya no se pueda cumplir ese axioma de las tres fuerzas, tendría que descomponer la otra fuerza que aparezca en el problema, ¿no? Profesor, también de eso quería sacarme una duda de la cabeza, que si yo tengo, por ejemplo, esa tensión uno que usted ve ahí, yo podría también descomponerla y hacer la primera condición que creo que puso, que era equilibrar las fuerzas de arriba y hacia abajo y de derecha a izquierda. Se podría hacer eso también, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Descompongo la tensión y digo, lo de la derecha igual, claro, eso se puede hacer. O también puedo aplicar momentos, ¿sí? Sí, profesor, muchas gracias. A la orden, a la orden. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? No debe haber dudas en su cabecita. No debe de haber dudas en su cabecita. Me han dicho que hay alumnos de Venezuela, de Colombia. Un saludo para la gente de Colombia, desde Balneario Santa Rosa de Lima, Perú. A ver, vamos con todo. Listo. Entonces, cerramos acá, regresamos y empezamos con el primer problemita. A ver. Uy, nos va a ganar, nos va a ganar la primera sesión. Queda un minuto. Al menos léanlo, pues. A ver,
Vamos avanzando. En este problema participan varios cuerpos. Lo primero que tienes que hacer es decidir a qué cuerpo vas a estudiar. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿A qué cuerpo te conviene estudiar? Y de eso es valioso. A ver, opinen. ¿A quién quieren estudiar? Opinen. Esa es la clave. Profe, y si me equivoco de cuerpo, te equivocaste, pe. Cambia de cuerpo. Yo cuántas veces he cambiado de cuerpo en mi vida. Yo me he equivocado y he tenido que cambiar de cuerpo. A ver. Profesor, ¿podría ser el de la bola para poder hallar la tensión de esa polea con la barra? Podría ser, ¿no? Claro. No hay que tenerle miedo. Entonces, ahí está la estructura. Por ejemplo, yo voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre de la barra. Ahí está la barrita, su diagrama de cuerpo libre. Peso, tensión, peso, tensión. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! T1, T2 y 70 son paralelas. Son paralelas, chicos. Y si T1, T2 y 70 son paralelas, en la articulación